Hola a todos, bienvenidos a nuestra segunda clase de gramática básica francesa. Y el día de hoy vamos a empezar con algo súper importante, en este caso que sería el verbo avoir. Avoir, que significa tener. En la clase anterior hemos visto el verbo être, que significa ser y estar, pero el día de hoy vamos a ver el famoso verbo avoir, que significa tener. También hemos visto los pronombres sujetos, ¿ok? Cómo se dice yo, cómo se dice tú, cómo se dice él o ella. Entonces, vamos a empezar con nuestro verbo para nuestra segunda clase del día de hoy. Entonces, el verbo es avoir, pero antes de empezar hay algo muy importante que hay que señalar. Es cierto que hemos visto que je significa yo, pero siempre eso va a ser muy importante. Cuando tenemos un verbo que empieza por una vocal, je, en la palabra je, que significa yo, tenemos que borrar la E que tenemos para evitar el encuentro entre las dos vocales. Por esto aquí ustedes pueden ver la J con un apóstrofe y no tenemos la E. Eso se hace solamente con je, no se hace con los demás pronombres para tener esto claro, ¿ok? Entonces, por esta razón, para decir yo tengo, diríamos j'ai, tú tienes sería tu as, él tiene sería il a, ella tiene sería elle a, nous avons sería nosotros tenemos. Si se dan cuenta, yo los combino. Nous avons. La S se combina con la A. Es decir, si yo digo nous avons, se escucha muy feo. Sería nous avons. ¿Ok? Vous avez, en este caso, como ya sabemos que vous significa dos cosas muy importantes. Vous significa usted, también vous significa ustedes. Entonces, vous avez significaría usted tiene, también significaría ustedes tienen. El siguiente que tenemos sería ils ont. Ils ont. Si se dan cuenta, yo los combino de nuevo. Es por el tema de liaison. Es algo muy importante. No podríamos decir ils ont. No, sería ils ont. Porque la S se combina con la palabra siguiente. Que en este caso, ils ont significaría ellos tienen. Y por último tenemos elles ont. Por la misma razón, la S se combina. ¿Ok? En este caso, elles ont significaría ellas tienen. Ahora vamos a pasar a los ejemplos. Bueno chicos, ahora vamos a empezar con los ejemplos. El primer ejemplo que tenemos, j'ai une maison. Yo tengo una casa. Los estudiantes que no han visto la clase de pronunciación, es muy importante que ustedes vayan a ver las clases de conversaciones para entenderlo. ¿Por qué se pronuncia así? ¿Por qué se dice así? En este primer ejemplo, la A con la I, hemos visto que se dice E. La E al final no se lee, por eso sería une. Y en la palabra maison, la A con la I es E, entonces j'ai une maison. Yo tengo una casa. Tu as une amie. Tú tienes una amiga. Il a un chat. Él tiene un gato. Elle a un téléphone. Ella tiene un teléfono. Nous avons un frère. Nous avons un frère. Si se dan cuenta, la S se combina con avons. Nous avons. Es decir, si ustedes dicen nous avons, suena muy mal. Se entiende, pero suena muy mal. En francés eso es muy común, pero eso es algo que se llama liaison, que nosotros veremos en las siguientes clases, pero siempre la S se combina. En este caso, cuando la primera palabra termina por consonante, ¿ok? Y la siguiente empieza por vocal, se combinan. Por esta razón aquí sería nous avons. Nous avons un frère, tenemos un hermano. Nous sommes amis, nosotros somos amigos. Si se dan cuenta, aquí pasa lo mismo. Nous sommes amis. La S en som combina con ami. Nosotros somos amigos. Vous avez la chance. Vous avez la chance. Usted tiene la suerte. Vous avez mon chat. Ustedes tienen mi gato, porque hemos visto que vous significa usted, también vous significa ustedes. Por esta razón pueden darse cuenta que
Vous avez significa usted tiene. El mismo vous avez también significa ustedes tienen. ¿Y cómo vamos a entender cuál están utilizando? Eso depende del contexto. El siguiente que tenemos sería ils ont une voiture. Ellos tienen un carro. Elles ont faim. Ellos tienen hambre. Bueno, muchachos, básicamente sería eso para nuestra clase del día de hoy. Y el famoso verbo avoir, súper importante. La idea es tratar de memorizarlo y así para utilizarlo más adelante con el tema de vocabulario y así poder hablar. Vamos a terminar aquí con nuestra clase de hoy. No se olviden, comenten, den like, suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase.